Enfermedades mortales que surgen sin advertencia y se propagan por el mundo. La peste negra mató a millones de personas. Simplemente parecían zombies. Armas biológicas mortales de destrucción masiva. Antrax, botulismo, tularemia. Las llamo la maldición de las enfermedades. Y virus misteriosos que podrían competir con las peores plagas de la historia. Esperamos superar todos los obstáculos juntos. En la historia de la humanidad han surgido pandemias mortales que han mermado a la población local antes de propagarse por el mundo, perjudicando economías, destruyendo sociedades y causando muertes en masa tras su paso. ¿Acaso estas pandemias son designios de Dios, causadas por fuerzas naturales fuera de nuestro control? ¿O la humanidad tiene la culpa, así como también la clave para la principal cura? Tal vez las respuestas están listas para ser reveladas en este episodio. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció que el brote de COVID-19, también conocido como el nuevo coronavirus, se había convertido en una pandemia. Mientras se disparaba día tras día el número de casos y muertes causadas por este mortal virus, los países luchaban para atender a la ola de pacientes sin precedentes que requerían tratamiento. La pandemia por COVID-19 es, para ser sincera, la mayor emergencia de salud pública de esta época. Y es impresionante ver lo rápido que una enfermedad como esta puede propagarse por el mundo. Iba al trabajo y vi una fila afuera de emergencias y no había suficientes enfermeras de cuidados intensivos, ni siquiera medicamentos que ayudaran a los pacientes que sufrían del nuevo coronavirus. Los hospitales se saturaron, así que los pacientes que requerían cuidados por COVID no recibían el mejor tratamiento y los pacientes de otros cuidados no se les atendía apropiadamente. Cuando comienza una pandemia, muchas personas se infectarán. Y desafortunadamente, muchas sufrirán y morirán. Así que, al estar en la primera línea, me di cuenta de cómo una pandemia puede afectar a muchas personas, incluso a mí mismo. Para octubre de 2020, más de 1 millón de personas había fallecido por COVID-19 en el mundo, lo que la convertía en la peor pandemia en más de un siglo. La devastación causada por esta enfermedad es un recordatorio serio de la gran amenaza que representan los virus. Un virus es un parásito intracelular que entra al huésped y básicamente secuestra la maquinaria que produce las células del huésped para crear más proteínas y más partículas virales y así propagarse. Se apoderan de nuestras células, usan nuestros cuerpos para reproducirse y por ende dañan muchos de los órganos de nuestro cuerpo. Al luchar contra el COVID-19 lidiábamos con un virus nuevo. Creo que aprendimos muchas lecciones. Considero que profundizamos en la importancia de obtener diagnósticos rápidos. Escribí un artículo hace poco acerca de las lecciones militares en el campo de batalla con respecto a la lucha contra el COVID, ya que se debe contar con inteligencia en el campo y se debe conocer el terreno. Todo Estados Unidos es un terreno para la batalla. Necesitamos protegernos del enemigo. ¿Cómo lo hacemos? Mediante todos los diagnósticos. Mientras el COVID-19 se propagaba en todo el mundo y las naciones unían fuerzas sin precedentes para contenerlo, la respuesta para una abrumadora pregunta resulta misteriosa y desconocida. ¿De dónde provino exactamente este virus? Los mejores estudios científicos que poseemos afirman que el virus que causa el COVID-19 es probable que se haya originado en animales, en algún lugar de China
Pudo ser en murciélagos o en otro tipo de animal. En mi opinión, es muy probable que este virus se haya originado en murciélagos porque sabemos que varios coronavirus se hospedan en estos mamíferos. Y de allí saltó a los humanos. Aumentó su propagación de persona a persona. De hecho, creo que lo que ayudaría a resolver este misterio sería crear un grupo internacional e imparcial que rastree el origen del virus a sus inicios hasta el llamado paciente cero. Esa sería la mejor forma de resolver este misterio, pero tendremos que esperar a ver si sucederá. La mayoría de las enfermedades humanas que nos preocupan se han originado en animales. Algunos de los virus letales que infectan a humanos y surgieron en animales son el ébola, la viruela, la influenza, el virus que causa el COVID-19, la rabia, el virus de Nipah que causa encefalitis en algunas partes del mundo y, para ser sincera, la lista abarca más. A pesar de las opiniones de algunos sobre que el COVID-19 saltó de animales a humanos, muchos expertos, incluyendo Robert Redfield, el exdirector de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, comenzó a especular que el virus se escapó de un experimento en Wuhan, China. Si este fue el caso, ¿cómo pudo ocurrir una fuga tan devastadora? Existen 4 formas en las que un patógeno, y cito, escape de un laboratorio. La primera sería mediante algún tipo de fuga por aerosol, a través de uno de los ventiladores hasta la atmósfera. La segunda forma sería si un animal infectado escapa de un laboratorio. La tercera sería si alguien intencionalmente quisiera robarlo y sacarlo del laboratorio. Y la última sería si alguien que trabaja en el laboratorio se infecta involuntariamente y luego sale sin darse cuenta de que puede contagiar, así que se enferma y lo propaga. En Washington, D.C., el 2 de octubre de 2020, el presidente Donald J. Trump dio positivo para COVID-19 y se unía a una lista creciente de líderes mundiales infectados por el mortal virus. A pesar de que el presidente Trump se recuperó en 10 días, su infección ejemplifica el gran riesgo que las enfermedades representan para los presidentes. De hecho, expertos en seguridad nacional están alarmados debido a la amenaza que suponen usar las pandemias como armas. Un arma biológica se trata de un agente infeccioso como una bacteria o un virus que alguien usa para lo que llamo propósitos perversos. Es un agente que se cultiva y se expone a las personas, ya sea para causar pánico o para enfermarlas. Existen ciertas propiedades que tienen unos patógenos que los hacen más propensos a ser usados como armas mortales, características como disponibilidad, que puedan cultivarse en grandes cantidades, que no sean afectados por el clima para que puedan exponerlos a una gran población, ya sea en un campo de batalla o en una ciudad. Para los CDC forman parte de la categoría A de amenazas biológicas como el anthrax, botulismo, peste, tularemia, viruela y fiebres hemorrágicas virales. Estas las llamo la maldición de las enfermedades, ya que el número de muertes de estos agentes de categoría A varían desde tularemia con un 30% de muertes hasta el ébola con un 90% de muertes sin tratamiento. La viruela es un arma biológica muy interesante porque la enfermedad se ha erradicado, es decir, ya no surgen brotes de esta. Pero también existe una población que nunca se ha vacunado contra esta enfermedad, lo que nos hace muy vulnerables. Por lo tanto, la viruela es mi preocupación principal, seguida por el anthrax, debido a que se llevó a cabo un ataque terrorista que contenía anthrax. En 2001 hubo un ataque bioterrorista en Estados Unidos. El anthrax se encontraba dentro de las cartas que fueron enviadas mediante el servicio postal del país y muchas personas enfermaron. Pero ¿qué probabilidad existe de que se use un virus devastador como arma biológica? Hay algunos que afirman que no solo es posible, sino que ya sucedió hace siglos, durante la pandemia más mortal de la historia.
El 26 de mayo de 2021, en la República Democrática del Congo, los reportes de funcionarios de salud afirmaron que 11 víctimas habían muerto debido a la peste bubónica. El gobierno avanzó rápidamente para contener el brote y les suministró a los enfermos antibióticos agresivos, un tratamiento que no existía hace 700 años, cuando surgió la peor pandemia de la historia. La peste negra fue la peor pandemia. Lo fue para todos, ya que mató a millones de personas en la Europa medieval, empezando desde el siglo XIV. La peste negra empezó aproximadamente en 1347 hasta 1349 o 1350. Cerca de un tercio de la población europea murió. Italia fue devastada, al igual que lo fueron Inglaterra y Francia. Las historias de lo sucedido me pone la piel de gallina, ya que parecía el episodio de una película de zombies. Presentaban bubones de color anaranjado en sus manos y brazos, y los dedos se gangrenaban de color verde. Ahora sabemos que lo causó una bacteria llamada Yersinia pestis. Ese es el nombre. Ahora me es fácil identificarla. Es la Yersinia pestis. Pero antes no lo sabían. A pesar de no entender la forma exacta por la que la enfermedad se transmitía, las personas de la Edad Media se daban cuenta de que la peste negra podía afectar a cualquiera que tuviera contacto con ella. Este conocimiento dio origen a uno de los primeros ejemplos de equipos de protección individual, o EPI. El atuendo del doctor que atendía los casos era un traje diseñado para lidiar con fluidos peligrosos. Lo cubría por completo para que el doctor no entrara en contacto con fluidos corporales. Y en la cabeza tenía un pico, que lo llenaban con flores o hierbas o lo que fuera que oliera muy bien, para evitar que el doctor oliera la pestilencia de la muerte. Creían que ese mal olor o especie de miasma era lo que en realidad causaba que las personas se enfermaran. Era la mejor hipótesis que tenían. La peste negra, o la peste bubónica, la han estudiado historiadores y científicos por siglos para entender mejor su poder destructivo. Un poder que fue desencadenado en un campo de batalla medieval, lo que la convirtió en una de las primeras formas conocidas de guerra biológica. En Cafa, Crimea, en 1346. Durante 3 años, esta ciudad portuaria del Mar Negro, parte de la República de Génova, estuvo sitiada por los invasores tártaros mongoles. Se trataba de una vieja ciudad amurallada y dentro de ella había genoveses, cuando los invasores tártaros lograron sitiar la ciudad. Por lo tanto, rodearon la ciudad, pero hubo un brote de una plaga dentro de las tropas de los tártaros. La población mongola comenzó a enfermarse. Y ya sea que haya sido esta una forma de guerra biológica o guerra psicológica, o ambas, terminaron catapultando a todos los cadáveres de su pueblo hacia la ciudad de Cafa, y estos aterrizaban en los genoveses una y otra vez. Con el tiempo, las fuerzas genovesas empezaron a tener brotes de esa plaga dentro de la ciudad. La peste negra fue usada como una de las primeras armas biológicas y fue muy eficiente, porque una ciudad sitiada es un lugar donde las personas están amontonadas. Así que la enfermedad podía propagarse a las fuerzas genovesas a través de los cadáveres. El uso de la peste negra en una guerra enfatiza el potencial mortal de una pandemia usada como guerra biológica. Y en la actualidad, en Estados Unidos, es una situación para la que algunos creen que el gobierno federal debería estar preparado, ahora, más que nunca. Si tuviéramos una pandemia muy grave que fuera muy mortal, mucho peor de lo que hemos afrontado con el COVID-19, la continuidad del gobierno sería una de las mayores interrogantes a enfrentar. La continuidad del sistema de gobierno es gigantesca. No la vemos, pero está constituida por aviones, búnkeres,
procedimientos para colocar a los sucesores a la presidencia y el sistema de comunicaciones que conecta todo. Se trata de una operación multimillonaria, pero esa operación fue creada por dos escenarios distintos: una guerra nuclear o un ataque terrorista en Washington, solo eso. Por lo tanto, cuando surgió el coronavirus, creo que las personas encargadas de la continuidad del gobierno no sabían qué hacer. Tuvieron que descartar ese modelo. Si miembros del Congreso se enfermaban, si el presidente o el vicepresidente se enfermaban, si los sucesores a la presidencia asignados por la Constitución no estuvieran presentes, ¿cuáles serían los estatutos? Sería interesante, a medida que avanzamos en cuanto a preparación para emergencias y continuidad del gobierno, ver si podrán lidiar con una pandemia de una forma diferente. Ese es el reto del futuro. ¿Qué sucedería si una pandemia debilitara al líder de un país? ¿Podría cambiar el curso de la historia? Algunos historiadores afirman que ya ha sucedido y que ayudó a establecer las bases para la guerra más grande que ha presenciado el mundo. En Breivik Mission, Alaska, 1997, el patólogo Johan Holtin excavó un cementerio indígena buscando algo que los científicos desconocieron durante décadas: la causa de la pandemia de la gripe de 1918, también conocida como la gripe española. Johan Holtin había escuchado acerca de un pueblo a unos 130 kilómetros fuera de Nome, en Alaska, llamado Breivik Mission, que había tenido una población de unas 80 personas, donde casi todas murieron por la gripe de 1918. Por lo tanto, se le otorgó la aprobación para desenterrar algunos de los cuerpos, con la esperanza de que el permafrost hubiese preservado el virus de la gripe para así investigarlo. Y encontró el cadáver de una mujer que había sufrido de obesidad mórbida, pero de hecho no fue el permafrost lo que preservó el virus, sino la grasa almacenada. Extrajeron una muestra del tejido pulmonar y lo enviaron a la CDC, y allí pudimos analizar mejor la secuencia del virus que se extiende como el código genético. Luego de reconstruir con éxito la secuencia del virus que causó la gripe española, los científicos por fin descubrieron los secretos de la pandemia más grave del siglo XX. Este virus de la gripe española pudo reproducirse y enfermar al huésped con rapidez, y también se propagaba velozmente a las personas. Pero el virus por sí solo no era muy infeccioso, ni realmente poderoso. De hecho, se trataba de la tormenta perfecta de distintas características que juntas creaban un virus muy contagioso. En 1918 se referían a este como la muerte púrpura, así que fue un virus terrible que pudimos extraer y analizar. Y de allí pudimos realizar diagnósticos, tratamientos y vacunas que evitan que vuelva a suceder. Sin embargo, aunque afortunadamente la medicina ha desarrollado la tecnología para protegernos de la gripe española en la actualidad, cuando surgió por primera vez en 1918, se propagó rápidamente por el mundo y causó millones de muertes tras su paso. El virus de 1918 era mucho más peligroso y contagioso que el COVID-19. Las personas podían morir 12 horas después de los primeros síntomas. Además, las personas que morían eran jóvenes. El promedio de edad de muertes era de 20 años. Asimismo, muchos niños también murieron. Por ende, el 95% o más de la excesiva mortalidad era de menores de 65 años, lo opuesto a lo que sucede hoy en día. El virus de 1918 mató entre 50 y 100 millones de personas, el equivalente entre 225 a 450 millones de personas hoy en día. En 1918, Estados Unidos estaba en guerra
Y el objetivo del gobierno era la guerra y nada más. Por lo tanto, el gobierno estaba dispuesto a mentir y hacer como si nada estuviera ocurriendo. El presidente Woodrow Wilson nunca emitió un comunicado público sobre esta pandemia. Quizá Woodrow Wilson no tomó en serio la pandemia, pero no era inmune a sus efectos. Wilson contrajo el virus de la influenza durante la Conferencia de Paz de París, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Woodrow Wilson había escrito lo que conocemos como los 14 puntos hacia el final de la Primera Guerra Mundial para llevarlos a la reunión de los presidentes en París. Y sus 14 puntos trataban de cómo hacer equipo con Alemania para que algo así definitivamente no volviera a suceder. Fueron propuestas progresistas, en especial para su época, y él en serio las apoyaba. También Woodrow Wilson viajó a París en el mismo barco que previamente había estado transportando a muchos de los soldados enfermos hacia el extranjero. Así que mientras estuvo en París, Wilson se enfermó gravemente. Todos sus allegados enfatizaron en cómo afectó su mente, ya que no funcionaba bien, no podía procesar información y su cuerpo estaba débil. Pero insistió en retornar a las negociaciones aún estando enfermo. Durante los acuerdos de paz, el presidente Wilson había dicho que tanto Estados Unidos como sus aliados no deberían castigar a Alemania imponiéndole un acuerdo de paz injusto. Sin embargo, debido a su débil estado, Wilson no pudo luchar por un castigo menos severo que el que se le impuso a Alemania. Y así, se alteró el curso de la historia para siempre. El primer ministro francés Clemenceau odiaba a Alemania. La culpaban por la guerra, por lo que debía pagar indemnizaciones y entregar parte de sus territorios. El tratado de paz era tan injusto que los historiadores afirman que esto fue un impulso para el ascenso de los nazis y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Podría argumentarse que esto ayudó a que una persona como Adolf Hitler, carismático, nacionalista, histriónico, ascendiera al poder, ya que las personas que sufrían, que no tenían dinero ni alimentos, podían admirarlo y ver a un potencial líder. Si la gripe española de 1918 pudiera enseñarle algo a la humanidad, es a estar siempre preparados. Pero, ¿cómo nos preparamos? Algunos afirman que para luchar contra futuras pandemias necesitamos un grupo élite que supervise enfermedades en todo el mundo. Este grupo iría al lugar del brote para proveerles información vital a los científicos y crear tratamientos rápidos y también vacunas. Resulta que esos grupos sí existen y son conocidos como Grupo de Epidemiólogos. En Filadelfia, Pensilvania, el 21 de julio de 1976, más de 2,000 veteranos se reunieron en el Hotel Bellevue Stratford para la convención anual de 3 días de la Legión estadounidense. Los días posteriores al evento, 182 de los legionarios se enfermaron con una forma no identificada de neumonía. Mientras los doctores luchaban para analizar la misteriosa enfermedad, 29 personas desarrollaron síntomas graves y murieron. Se trataba de una neumonía no identificada. No sabíamos qué era. Ninguna de las causas normales de neumonía resultó ser el origen. Para resolver el misterio, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades acudieron a la primera línea de defensa en contra de las pandemias emergentes, el Servicio de Inteligencia Epidémica, o AIS por sus siglas en inglés. El Servicio de Inteligencia Epidémica se creó en 1951 y la razón por la que se formó es porque había preocupación acerca de amenazas biológicas a la población estadounidense. Por lo tanto, el programa se formó y se armó un equipo listo para investigar cualquier posible guerra biológica o amenaza en contra del país.
En esencia, son como agentes del FBI, solo que en lugar de investigar criminales y terroristas, investigan enfermedades. Por ende, cuando aparece un brote, especialmente un brote de origen desconocido, en Estados Unidos o a veces en el mundo, los CDC enviarán epidemiólogos. Vos que crees que sabés mucho sobre whiskies, hacé clic y entra a The Chivas Experience. Para averiguar lo que sucede. Y esta agencia cuenta con los mejores epidemiólogos del mundo formados para esto. El brote de la enfermedad del legionario en 1976 desencadenó miedo en todo el país por la enfermedad desconocida que ocasionó la muerte de 29 personas. Por lo tanto, los epidemiólogos corrieron contrarreloj para resolver el misterio. Registraron el hotel donde los legionarios se habían reunido y descubrieron una misteriosa bacteria en el sistema de aire acondicionado, así que tomaron muestras para analizarlas en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Enviaron esas muestras a los CDC. Pudieron identificar un bacilo inusual, ahora llamado Legionella, enfermedad del legionario. Es una bacteria que se encuentra en el agua. Es muy diferente a otras bacterias que causan neumonía. Puede hallarse en torres de enfriamiento que están en la terraza de los edificios. También en los jacuzzis, algunas veces en piscinas y otros lugares que contengan agua. Así que cuando las personas pasan, aspiran esas gotículas, lo que hace que la bacteria llegue a los pulmones, lo que causa neumonía que podría ser mortal. Los epidemiólogos están estudiando cómo pueden intervenir para garantizar la seguridad de la población. Luego de haber investigado, recolectar información y concluir que ya saben cómo proseguir, el próximo paso será comunicarlo. El rápido descubrimiento de la bacteria Legionella detuvo el potencial brote. Gracias a la información provista por los epidemiólogos del EIS, se modernizaron los sistemas de aires acondicionados y de agua para minimizar el riesgo. El programa ha evolucionado desde 1951, cuando solo lo conformaban médicos hombres, y ahora lo integran no solo médicos sino enfermeras, veterinarios y científicos con doctorados. Se trata de personas capacitadas y preparadas para atender amenazas emergentes. Los líderes del EIS no solo han expandido su membresía para incluir expertos de diferentes campos de investigación y tecnología, sino que han expandido a donde operan, en todo el mundo. Sin embargo, deben aceptar el riesgo potencial al que exponen su salud con el trabajo. Hubo un brote que investigué en Uganda, donde entré en una caverna que estaba llena de miles de murciélagos que estaban infectados con el virus de Marburgo, un virus mortal similar al ébola. Así que me preparé muy bien para la investigación. No solo usaba un respirador a batería para que me ayudara a respirar aire puro, sino también un casco para no golpear mi cabeza con las rocas de la caverna. Y además tuve que usar polainas, porque había víboras dentro de la cueva, incluyendo cobras escupidoras de las que debíamos protegernos. Y eso era lo que lo hacía tan peligroso. Como epidemiólogo he participado en investigaciones del SARS en 2003, virus del Nilo Occidental, el ébola en 2014 y 2015, Zika y ahora la más reciente, la emergencia por COVID-19. Nosotros enviamos a los expertos al campo para averiguar lo que sucede en el menor tiempo que sea posible. Para nuestros epidemiólogos, recolectar la evidencia más válida y certera es su prioridad principal, en lugar de recolectar datos para ser publicados o por fama. Recopilan la información para tomar las medidas de salud pública. Están listos para atender de inmediato cualquier amenaza emergente de salud. ¿Qué sucedería si los epidemiólogos se atrasan mientras una gran epidemia se propaga? Los epidemiólogos tienen los recursos para predecir dónde podría propagarse un virus y contenerlo antes de que se salga de control. Es totalmente posible. Y una de las herramientas más prometedoras es un videojuego. El 13 de septiembre de 2005, en Irvine, California,
La empresa desarrolladora de videojuegos Blizzard Entertainment añadió un sorprendente elemento a su popular videojuego de rol en línea, World of Warcraft. Un virus virtual con el potencial de infectar a los avatares dentro del mundo imaginario del juego. Llamaron al virus Sangre Corrupta. El incidente de la sangre corrupta en World of Warcraft fue una novedad en el juego. El virus se creó para que fuera un obstáculo para los mejores jugadores mientras luchaban contra un demonio en un escenario particular en el juego. Así que se desarrolló para que fuera más difícil para estos jugadores luchar contra el demonio. No obstante, la sangre corrupta no pudo contenerse en ese campo de batalla para jugadores expertos. Y de hecho, se propagó sin intención porque los jugadores infectados con el virus salían de ese campo y se exponían a otros jugadores menos poderosos, quienes eran muy susceptibles al virus y morían. El incidente de la sangre corrupta fue en esencia una pandemia digital que tomó a los jugadores por sorpresa. En esa época, el virus de la sangre corrupta que se propagaba en todo el juego estremeció a los más de 5 millones de jugadores de The World of Warcraft, ya que empezó a matar a sus avatares. Sin embargo, curiosamente, los científicos notaron que hubo sorprendentes similitudes entre esta pandemia digital y un brote real. Al infectarse con este virus, debía alejarse de otros jugadores. Había que mantener la distancia. De lo contrario, otro se infectaría. Hay muchos tipos de jugadores. Algunos tenían una gran puntuación. Otros no la tenían. Por ende, al infectarse con el virus, disminuía la fuerza vital. Así que los jugadores que no tenían muchos puntos fueron los primeros en morir, mientras que los individuos que tenían monedas o puntos parecían estar mejor. Y sin importar lo que sucediera en el juego, el virus se seguía propagando. De hecho, los animales también podían infectarse. La pandemia de la sangre corrupta duró casi un mes, hasta que los desarrolladores de World of Warcraft crearon un recurso para parar la propagación del virus. Fue como una vacuna virtual. Pero ese no es el fin de la historia. Debido a que en septiembre de 2007, científicos de la Universidad de Tufts publicaron un informe de investigación que sugería que los juegos virtuales como World of Warcraft eran un campo de estudio no explorado sobre pandemias. Lo especial de la simulación de este videojuego es que representaba una posible nueva oportunidad para entender y quizá predecir las diferentes formas en que el comportamiento humano influye en la propagación de una pandemia. Y, por ejemplo, durante el brote, los desarrolladores decretaron una cuarentena para intentar mantener a los jugadores en áreas específicas y así ralentizar la propagación del virus. Pero la ignoraron. Considero que la lección aprendida es que lo ocurrido en un videojuego para entretenimiento resultó ser una muestra de estudio. Lo que es muy interesante, no se trató solo del virus, sino cómo los jugadores reaccionaron a este. Cómo pensaban las personas en una pandemia y qué hacían. Luego del incidente de la sangre corrupta, ha evolucionado el uso de simuladores para ayudar a combatir las pandemias reales. Estas sofisticadas herramientas digitales se llaman modelos matemáticos. El modelo trata de predecir el futuro usando suposiciones específicas acerca del lugar donde podría surgir el brote de una enfermedad. Por lo tanto, se usa la información que se tiene y se crean diferentes escenarios junto con cifras que se calculan mediante una fórmula y como resultado podría indicar el lugar donde se originará el brote. Los modelos matemáticos se usan para predecir lo rápido que un virus puede propagarse, cuántos se infectarán, qué tan eficientes son los métodos para reducir el contagio, ya sea mediante la cuarentena o limitar algunos tipos de servicios. ¿Cuánta capacidad hospitalaria se necesitará en estos posibles escenarios? De esta forma, estos modelos ayudan a los funcionarios de salud pública a medir estas posibles variables.
Lo mejor que pueden proporcionar los modelos matemáticos son teorías sobre lo que sucedería si una pandemia se propaga por el mundo. Pero ¿podría surgir una amenaza viral de la que no existen datos? ¿Cómo nos preparamos para un virus que no es de este mundo? El 24 de julio de 1969, a casi 1.500 kilómetros al sureste de Hawái, en el Océano Pacífico, 4 días después del histórico alunizaje, los astronautas del Apolo 11 amerizaron dentro de sus cápsulas espaciales y fueron recogidos sin peligro por la Armada de Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de permitírseles de inmediato reunirse con sus colegas y familias para celebrar, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins se sometieron a una estricta cuarentena de 2 semanas. La razón fue que la NASA temía que los astronautas hubieran contraído un virus lunar y que lo hubieran traído a la Tierra. Estos fueron los primeros astronautas que llegaron a otro cuerpo planetario, se quedaron allí y regresaron. Así que es completamente viable que un contaminante biológico volviera con los astronautas. Colocaron en cuarentena a los astronautas de esa misión, quienes también trajeron rocas lunares. Las pulverizaron, extrajeron y alimentaron con ellas a cualquier ser vivo que pudieran para ver si éste enfermaba. Al final, las preocupaciones acerca de que los astronautas del Apolo 11 se infectaran con algún tipo de virus lunar afortunadamente fueron falsas. Pero, ¿por qué la NASA se preocuparía de que existieran virus y bacterias en el helado vacío del espacio? La respuesta se origina en la controversial teoría de la panspermia, que sugería que la vida microbiana, incluyendo virus potenciales, podría hallarse en todo el cosmos, incluyendo en lunas, asteroides, cometas y otros planetas. La palabra panspermia viene del griego pans, que significa cualquier lugar, y spermata, que significa semillas. Así que panspermia significa semillas de vida en cualquier lugar. El concepto trata de que las semillas de vida están distribuidas en todo el universo, y cuando las condiciones son propicias en un planeta, por ejemplo, la Tierra, la vida que existe empieza a desarrollarse. De acuerdo con la teoría de la panspermia, los microbios espaciales contenidos en meteoritos y cometas frecuentemente entran a la Tierra. Existen cientos de toneladas de residuos de cometas que aterrizan en la atmósfera de la Tierra regularmente. Por lo tanto, considero que debe haber una continua entrada de virus y bacterias, y muchas grandes epidemias han surgido y han desaparecido de repente. Y por ende, creo que la explicación más razonable es que estos virus, bacterias e incluso otros organismos que pudieron haber llegado del espacio causaron las inmensas pandemias. La idea de que las pandemias pudieran venir del espacio y desarrollarse en la Tierra es una teoría fascinante y escalofriante. No obstante, la realidad más inquietante es que continúa la grave amenaza de infecciones mortales globales. Un ejemplo palpable es el COVID-19. Durante el verano de 2020, todas las naciones tuvieron que enfrentar un hecho indiscutible. El virus había llegado a todas partes y el número de muertes crecía. Doctores, científicos y líderes políticos se enfocaron en un objetivo fundamental: desarrollar una vacuna para combatir el COVID-19. Existen varios desafíos para desarrollar una vacuna. El principal es identificar el antígeno apropiado o proteína a usar que logre esta inmunización. Y si lo consideramos, nos tomó 50 años desarrollar una vacuna contra el ébola. Todavía no tenemos una vacuna contra el VIH, así que podría tomar un largo tiempo. Sin embargo, fuimos afortunados por identificar el virus correcto. Sabíamos que formaba parte de la familia de coronavirus. Era nuevo, de ahí
el nombre nuevo coronavirus. Sabíamos contra lo que luchábamos. Era la espícula viral y pudimos actuar. El 11 de diciembre de 2020, la humanidad dio un respiro cuando la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos aprobó la primera vacuna contra el coronavirus. Este descubrimiento vino acompañado de la aprobación de otras vacunas y cientos de millones de personas comenzaron a inmunizarse en todo el mundo. De hecho, cuando se concentran los esfuerzos junto con el financiamiento, es increíble observar lo rápido del desarrollo de las nuevas vacunas para combatir la enfermedad. Es asombroso haber tenido la disposición, el dinero y la base científica para crearlas. Una lección aprendida de esta pandemia sería que todos, incluyéndome, aprendamos de los errores. Y por supuesto, siempre debemos trabajar en equipo y no divididos, debido a que si no nos comunicamos, nunca recibiremos el aporte de todos los expertos, ya sea el del doctor que viaja hasta Alaska o la del epidemiólogo que juega en un videojuego. La opción de todos es valiosa. Por lo tanto, esperamos seguir comunicándonos y superar todos los obstáculos que se presenten juntos. Si algo nos han enseñado los sucesos recientes, es que la amenaza que representa una pandemia mortal podría no eliminarse. Así que, las respuestas pendientes son: ¿cuándo sucederá la próxima? ¿Será posible que podamos prevenirla antes de que ocurra? Y si no, ¿estaremos listos para contenerla? Algunas de estas respuestas se descubrirán con el tiempo, mientras otras permanecerán como un secreto de Estado.